Buenas. Ahora vamos a hablar y vamos a explicar la segunda semana del desarrollo, el disco germinal bilaminar. Primero tenemos que hablar que comienza con la implantación del blastocisto, ¿cierto? La implantación del blastocisto se completa durante los días de la primera semana. Para la segunda semana, en el octavo día, el blastocisto está parcialmente introducido. Luego el trofoblasto es cuando se divide en dos capas, en citotrofoblasto y en sincitiotrofoblasto. Como sabemos, el sincitiotrofoblasto es el que erosiona al endometrio materno para poder penetrar a mayor profundidad. Para esto, el tejido endometrial se tiene que preparar y tiene que ser apto para esta implantación y para recibir al blastocisto. Siendo que esto, las células del tejido conjuntivo que rodea al sitio de implantación acumulan glucógenos y lípidos, los cuales van a permitir que el sincitio trofoblasto los ocupe como fuente de nutrición embrionaria. Este sincitio trofoblasto, aquí está penetrando. Este sincitio trofoblasto va a producir también la HCG, como dijimos mucho más antes, mantiene el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es el quien mantiene a la gestación. Luego de que ya se han dividido todas estas células del cito y el sincitio trofoblasto, se divide el embrioblasto en dos capas, en epiblasto y en hipoblasto, aquí, representado por células azules y por células amarillas. Juntas, estas capas van a formar un disco plano, ¿no? Que es el disco bilaminar. Al mismo tiempo, va a aparecer una cavidad pequeña, la cavidad amniótica, rodeada por los amnioblastos y por el epiblasto. Aquí, este sería el epiblasto y estas células que están en este lado serían los amnioblastos. Y aquí esta cavidad al medio, al centro, sería la cavidad amniótica. Posterior a esto, el hipoblasto forma el techo de la cavidad exocelómica. Esta membrana junto con el hipoblasto va a revestir al saco vitelino primitivo, ¿cierto? Que ya lo vamos a ver más adelante. Para el día número 9, el blastocisto está implantado a mayor profundidad. Se presenta el coágulo de fibrina como resultado de esta implantación. Mientras se forma el amnios, el disco embrionario, el saco vitelino, el trofoblasto muestra un avance notorio, ¿cierto? Comienza a penetrar mucho más en el endometrio materno. Ahora va a causar la erosión, a medida que va erosionando, en el sincitio trofoblasto aparecen lagunas, las cuales se juntan, se fusionan, formando lagunas mucho más grandes, siendo así a esta fase llamada fase lacunar. Ahora, ¿de qué están rellenas o de qué hay dentro de estas lagunas? ¿Cuál es ese líquido? Ese líquido es llamado embriótrofo. Este líquido proporciona material nutritivo para el embrión. Ahora, aparece la membrana exocelómica de Heuser. Esta membrana vendría a ser amarilla. Como podemos ver, se dice que surge del hipoblasto. El hipoblasto forma esta membrana aquí, que es la membrana exocelómica de Heuser, formando así el saco vitelino primitivo. Esta cavidad de acá es el saco vitelino primitivo. Aquí está. Para los días 11 y 12, aquí ya podemos visualizar cómo aquí, a diferencia, el coágulo de fibrina es mucho más grande, mucho más amplio. Aquí ya está casi cicatrizado por completo. Para el día 11 y 12, el blastocito está implantado completamente en el endometrio materno. Se produce también la erosión de los capilares maternos, provocando su dilatación y congestión, pasando a ser sinusoides maternos. ¿Okay? Los capilares maternos se convierten en sinusoides maternos por la erosión de su cubierta endotelial. Okay. Aparecen también lagunas, ¿cierto? Estas lagunas del sincitio trofoblasto forman una red lacunar. ¿Okay? Están como conectadas a través de una red que es visible en el polo embrionario. Aquí lo podemos ver, el polo embrionario, aquí está la red. Y aquí está la red, pero rellena por sangre, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sucede esto? Bueno, estos sinusoides maternos son erosionados por el sincitio trofoblasto, estableciendo así que la sangre fluya hacia adentro de estas redes lagunares, aquí hacia adentro de esas redes lagunares, estableciendo la circulación uteroplacentaria, dándole así los nutrientes del líquido nutritivo,
de las redes lacunares, los cuales lo van a transferir hacia el embrión. Ahora, ¿qué son estos espacios aquí? Estos espacios se llaman espacios celómicos, o bueno, cavidades celómicas extraembrionarias. ¿Cómo surgen? Podemos ver aquí como un tipo de tejido medio rosado, medio rojo, medio anaranjado, ¿cierto? Eso es lo que se llama el mesodermo extraembrionario. Ese mesodermo extraembrionario surge, mira, aparece un grupo de células que derivan del saco vitelino y se ubican en la superficie interna del citotrofoblasto y la superficie externa de la cavidad exocelómica. Aquí tenemos al saco vitelino primitivo, aquí está la membrana exocelómica, también llamada cavidad exocelómica, y aquí está el citotrofolasto. Aquí entre medio de esos dos es lo que aparece esta membrana exocelómica. Dentro de esta membrana exocelómica, o entre medio, aparecen estos espacios celómicos extraembrionarios, los cuales se juntan, confluyen. ¿Para qué? Para poder formar así la cavidad extraembrionaria, también llamada cavidad coriónica. ¿Cierto? Entonces, tenemos el mesodermo extraembrionario. El mesodermo extraembrionario contiene espacios celómicos extraembrionarios. Estos espacios, al juntarse, al confluir, forman la cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica. Ok. A todo este espacio lleno de líquido que rodea el saco vitelino y la cavidad amniótica, y el amnios va a tener una excepción. Como podemos ver aquí, miren, igual aquí, digamos, ya están confluyendo, se están juntando todos estos espacios. Aquí antes estaban en todos estos espacios, menos en esta zona, ¿cierto? Es el pedículo de fijación. Aquí igual, ya juntaron, se están comenzando a juntar, se están comenzando a confluir todos estos espacios celómicos, excepto acá, igualmente, el pedículo de fijación. Ok, ahora, con todo el crecimiento del disco bilaminar, nos muestra que es más lento en comparación a la del trofoblasto. ¿Por qué? Porque primero, ¿quiénes se diferencian en dos capas? El trofoblasto, en cito y en sin sitio. Luego se divide en dos capas el embrioblasto. Por eso nos indica que el crecimiento del disco bilaminar es más lento en comparación del trofoblasto. Ahora, ¿qué va a ocurrir después? Va a ocurrir la reacción decidual. ¿Qué es la reacción decidual? La reacción decidual es que las células del endometrio adquieren una forma poliédrica, se cargan de glucógenos y de lípidos, los espacios intercelulares quedan ocupados por fluidos y el tejido se pone edematoso. A todos esos cambios es lo que se le conoce como reacción decidual. Para el día número 13, aquí el defecto que deja la implantación, o sea el coágulo de fibrina, suele cicatrizar, desaparece. Aquí, digamos, no lo podemos visualizar ya el coágulo de fibrina. Pero hay otras veces que se produce una hemorragia. ¿Por qué? Porque vimos que los sinusoides maternos se forman por la erosión de los capilares maternos, ¿cierto? Entonces, al hacer eso, dejan su capa endotelial muy delgada. Al ser muy delgada, se podría llegar a romper, provocando una hemorragia que se puede confundir con la menstruación. Al final de la segunda semana, el trofoblasto se caracteriza por aparición de vellosidades coriónicas primarias. Aquí podemos decir que el citotrofoblasto comienza a penetrar o a crear columnas adentro del sincitiotrofoblasto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que las columnas de citotrofoblasto van a estar rodeadas por sincitiotrofoblasto, ¿cierto? Aquí las podemos visualizar. Aquí tenemos un montón de células citotrofoblásticas rodeadas por células sincitiotrofoblásticas. Al mismo tiempo, el lipoblasto va a producir células que van a dar origen a una nueva cavidad dentro de la cavidad exocelómica. Es el saco vitelino secundario. ¿Qué nos quiere decir esto? En resumidas cuentas es que el saco vitelino primitivo pasa a llamarse saco vitelino definitivo. El saco vitelino primario pasa a ser secundario. Nada más. Eso ocurre. Al mismo tiempo que aparece la cavidad coriónica o la cavidad extraembrionaria, el saco vitelino primitivo pasa a ser secundario, sin mucho más. Durante la formación de esta cavidad se van a desprender pequeños quistes, ¿ok? Grandes porciones de la cavidad exocelómica se desprenden. Estas porciones se las llaman quistes exocelómicos. Aquí los podemos visualizar, un quiste exocelómico. Ya está. Se identifican en la cavidad coriónica, aquí dentro. Cavidad coriónica o cavidad extraembrionaria.
Al mismo tiempo que sucede todo esto, el celoma extraembrionario se expande, forma la cavidad coriónica. Cierto, eso ya lo sabemos, se formó la cavidad coriónica. Pero, ¿cómo sucede esto? Eso va a ser gracias a que el celoma extraembrionario se va a desplegar en mesodermo extraembrionario, en dos capas, somático y esplácnico. ¿Okay? Es lo que podemos ver que está aquí. Todo este mesodermo extraembrionario que aquí está, se divide en dos capas, ¿cierto? Aquí podemos ver uno. Aquí dice mesodermo somático. Mesodermo extraembrionario somático. Aquí está. Bueno, aquí vamos a leer un poco. El mesodermo somático extraembrionario reviste al citotrofoblasto y cubre al amnios. Y el esplácnico es quien rodea al saco vitelino. Ok. Ahora, este mesodermo extraembrionario que recubre al interior del citotrofoblasto es el que se le llama placa coriónica. Y el único lugar, como ya hemos dicho, en donde ocurre una excepción, o en el único lugar donde el mesodermo extraembrionario atraviesa la cavidad coriónica, aquí digamos está al centro, lo está atravesando por así decirlo, es en el pedículo de fijación, en esta zona, que en el futuro se convierte en el cordón umbilical. Ya así terminando la segunda semana del desarrollo. Dando un repaso rápido, podemos ver cómo comienza a implantarse y queda implantado parcialmente. El trofoblasto se divide en citotrofoblasto y en sincitiotrofoblasto. Posterior a eso, el endometrio ocurre cambios en las células del tejido alrededor del sitio de implantación, acumulan material que va a servir como fuente de nutrición embrionaria, el cual va a ser fagocitado por el sincitiotrofoblasto. Luego se divide el embrioblasto en dos capas también, epi e hipoblasto. Aparece la cavidad coriónica, los amnioblastos, células que junto al epiblasto rodean a la cavidad amniótica. Aparece también la cavidad exocelómica. ¿Okay? Bueno, el hipoblasto es el que forma el techo de esta cavidad exocelómica. Y aparece también el saco vitelino primitivo. Aquí lo podemos visualizar un poco. Saco vitelino primitivo. Esto va a ser para el día número 9, donde a causa de que el blastocito está implantado a mayor profundidad aparece el coágulo de fibrina. Luego en el sincitio trofoblasto aparecen espacios lacunares, denominando así la fase lacunar. Dichas lagunas están ocupadas por embriótrofo, es decir, material nutritivo para el embrión. También aparece la membrana exocelómica de Heuser, que se origina del hipoblasto. Con esta membrana exocelómica de Heuser es lo que aparece el saco vitelino primitivo. Aquí está. Para el día 11 y 12, el blastocito está introducido totalmente y comienza a erosionar a los capilares maternos para convertirlos en sinusoides maternos. Posterior a esto, también erosiona los sinusoides maternos para causar que la sangre fluya hacia estas lagunas, las cuales formaron una red lacunar, estableciendo así la circulación uteroplacentaria. Luego también aparece el mesodermo extraembrionario. Dentro del mesodermo extraembrionario aparecen estas cavidades celómicas extraembrionarias, las cuales confluyen y forman la cavidad extraembrionaria o cavidad coriónica, también llamada. Luego nos muestran que este mesodermo tiene dos capas, una esplácnica y una somática. Y aquí las podemos visualizar. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Con la formación de esta cavidad coriónica se desprenden pequeñas partes del mesodermo, las cuales son quistes exocelómicos. Okay. También aparecen en el día número 13, comienzan a aparecer lo que son las vellosidades coriónicas primarias, que son columnas de citotrofoblasto rodeadas por sincitiotrofoblasto. Aquí está. Y así, mucho más. También se visualiza el pedículo de fijación, que es esto, que mantiene conectado aquí al hipoblasto, al epiblasto, con todo lo que es el mesodermo extraembrionario, el cual en el futuro este pedículo se convierte en cordón umbilical, finalizando así la segunda semana.